Hola, nosotros somos la Bitácora de la Sexualidad y en este video quiero hablar sobre cómo ha cambiado la sexualidad a lo largo de la historia. Primeramente, empezando por la prehistoria, que la sexualidad no solo era vista para reproducirse, sino también hacía que creen lazos en grupos de personas. Y para seguir en la Edad Media, la visión era un poco más machista, ya que la mujer era vista como muy inferior al hombre y su cuerpo era algo que debía controlarse por ellos hacia nosotras. Y en la época victoriana también la sexualidad se volvió un tema casi prohibido, por así decirlo, ya que se valoraba la pureza de la mujer, ya que si una no era pura era hasta discriminada por eso. Y para terminar un poquito sobre la sexualidad en el siglo XX y en la actualidad, ya que está envuelta por muchos cambios. Pasándolo. Hace miles de años, en una cueva de Europa, un grupo de personas se sentaban frente al fuego. En ello, pues, notaron que las paredes habían tallado figuras femeninas con grandes caderas, pechos voluptuosos. No solo hacían esto por arte social, sino también era como un ritual que pedían la naturaleza fértil, también la abundancia y la protección para sus comunidades. Aquellas figuras, hoy conocidas como Venus paleolíticas, son las primeras huellas de que ha dejado el ser humano. Así unieron la sexualidad con lo sagrado. Hola, hoy hablaremos sobre la sexualidad en la prehistoria, que nos lo que podemos decir sobre la sexualidad en la prehistoria es que no solamente fue la reproducción, sino también el desarrollo cultural, la espiritualidad y la organización de los primeros grupos humanos. Hoy en día, gracias a las huellas que dejaron en la prehistoria, entendemos que la sexualidad no solamente es algo profundamente humano, sino también simbólico. Les voy a hablar sobre cómo se concebía la sexualidad durante la Edad Media y el Renacimiento, dos épocas marcadas por grandes diferencias pero también por continuidades, especialmente en el entorno de la visión del cuerpo femenino. En la Edad Media, la sexualidad estaba fuertemente influenciada por ideas en la antigüedad. La mujer era considerada un hombre imperfecto, fría y pasiva. Su cuerpo era interpretado como una versión invertida a la del hombre. Según Galeno, por ejemplo, la mujer tenía los mismos órganos sexuales del hombre, pero situadas en el interior del cuerpo. Estas ideas justificaban su rol subordinario en la reproducción y en la sociedad en general. Ya en el Renacimiento, si bien se valorizó el cuerpo humano, sobre todo a través del arte y la ciencia, muchas de estas ideas medievales sobre la sexualidad femenina continuaron. La mujer seguía siendo idealizada como virgen o madre, pero también empezó a verse más en los espacios educativos y espirituales. Sin embargo, esta visibilización no significaba necesariamente mayor libertad, ya que su papel estaba marcado en el entorno social y religioso. En resumen, tanto la Edad Media como el Renacimiento, la sexualidad femenina estuvo atravesado por ideas científicas, religiosas y culturales, las cuales la colocaron en una posición de inferioridad frente a la del varón. Aunque el Renacimiento se dio avance en términos de representación simbólica, la visión patriarcal seguía muy presente. ¿Imaginas vivir en una época donde sentir deseo era pecado y hablar de sexo era casi un crimen? Pues así fue la época victoriana. Todo estaba lleno de normas estrictas, silencios incómodos y mucho tabú. El sexo se veía como algo sucio y peligroso. Y era mucho mejor no hablar de eso. Pero al mismo tiempo era un tema que se soñaba en secreto. Qué irónico, ¿no crees? Las mujeres llevaron la peor parte. El único rol aceptado en esa época era cuidar el hogar y criar a los hijos, ¿no? Además de callar. El placer femenino no solo era ignorado, de hecho era mal visto. Si una mujer disfrutar del sexo era mal vista o la veían como prostituta. Los hombres tampoco eran libres del todo. Al menos, podían hablar del tema del sexo. Eso era lo único que les permitían. Todo acto sexual que no era para tener hijos era considerado como algo anormal, y quienes se salían de esa norma
se les consideraba como enfermos o, bueno, o también se les castigaba. Bueno, también se prohibió la pornografía y se impulsó una moral súper, pero muy estricta. Y además que la religión reforzó mucho esa idea de que el sexo solo servía para procrear, netamente para procrear, pero en absoluto para sentir placer. Y mucho menos, bueno, tenían libertad. Solo tenían pues, el derecho de procrear. Lo peor de todo esto es que muchas de estas ideas todavía se mantienen vigentes hoy en día y hasta se llegan a sentir. Muchas mujeres llegan a reprimir sus deseos, enfrentan juicios sociales o cargan estereotipos que nacieron desde aquella época. Bueno, en resumen, la época victoriana fue la época donde hubo, o bueno, la etapa donde existió la mayor represión sexual. Y lamentablemente los efectos de esta se sienten o siguen vigentes hoy en día, como mencioné. Es como que hayan dejado una huella o una marca en la historia que lamentablemente aún no puede ser borrada del todo. Y para terminar está la sexualidad en el siglo XX y actual, ya que las cosas empezaron a cambiar. Se entendió que la sexualidad es parte de la vida desde la infancia, desde muy pequeños, y no solo está ligada a tener hijos. Con esto vino la revolución sexual, con la llegada de anticonceptivos y los movimientos sociales feministas. Las mujeres empezamos a reclamar sobre el derecho al placer y al control de nuestro cuerpo con estos anticonceptivos. Y también aparecieron nuevas identidades sexuales como los bisexuales, lesbianas, gay, toda la comunidad LGTB. Y más que nada esto llegó para poder revolucionar sobre lo que nosotros pensábamos sobre la sexualidad, que no solo podía conseguir entre una mujer y un hombre. También aunque había mucha censura sobre todo esto y mucho moralismo, se empezó a hablar más sobre el deseo de estas personas y la diversidad que existe en la sexualidad. También los medios de cine y la televisión mostraban imágenes sexuales, más que nada sexualizando a las mujeres. Pero también había muchas contradicciones, se censuraban temas de la escuela, mientras que eran comunes en el entretenimiento y en todo este mundo que es la televisión. Y todo esto dio pase a lo que ahora nosotros vemos como sociedad y en la actualidad, que ahora tener relaciones sexuales no solo es con una persona, mayormente tienen hasta 2 o 3 parejas sexuales. Y ya tenemos mucho conocimiento y muchas apariciones de métodos anticonceptivos y también inyecciones para prevenir VIH o cosas así. Y en conclusión, creo que sería, en resumen de todo esto hablado, creo que en el siglo XX y en la actual es una época grande donde hubo muchos cambios de la sexualidad, que también nos abrimos espacios a la libertad, pero también a muchas experiencias nuevas, ¿verdad? Y también no olvidar que la lucha aún continúa, que aún personas como la comunidad LGBT o los feministas aún luchan por escuchar derechos. Para concluir el video, como hemos visto, la sexualidad no siempre ha sido entendida igual. En la prehistoria estaba ligada a la unión de grupos, luego en la Edad Media y el Renacimiento la mujer fue vista con una mirada muy limitada y patriarcal. También en la época victoriana la sexualidad se volvió casi un tema prohibido para sobre todo para nosotras las mujeres, que éramos reprimidas y controladas por los hombres. Y para terminar, que en el siglo XX y en la actualidad todo empezó a cambiar. Gracias a muchos movimientos sociales, se empezó a hablar más sobre el tema del deseo y el placer para que ya no sea un tabú o algo que a nosotros nos asuste. Esto nos demuestra que la sexualidad siempre ha sido parte del ser humano, pero cambia según el tiempo
según las ideas, las normas, los valores de cada época, y hoy seguimos construyendo nuevas formas para vivirla con más libertad y respeto. Gracias.